el motivo de nuestro gozo, de nuestra alegría. Amén. Él es el motivo. Si hoy podemos sentir esa alegría en nuestra alma es porque Él está ahí. Y no se trata solamente de que porque esté todo bien, a veces en el medio del conflicto, aún en el medio de circunstancias duras que nos pueden tocar, porque por más que seamos cristianos no estamos exentos. En el mundo tendrás aflicciones, dijo Jesús, pero confía porque yo vencí al mundo. Entonces nosotros estamos con gozo porque lo tenemos a Él en nuestro corazón. ¿Aprendiste a confiar en Jesús? Si vos aprendiste a confiar en Jesús, hay algo que va a brotar de tu corazón naturalmente. Por naturaleza. No importa lo que esté pasando afuera, el gozo va a fluir desde adentro. El gozo no fluye de afuera hacia adentro, fluye de adentro hacia afuera. Y el fundamento es la confianza que le tenemos a Él. Amén. ¿Estás con problemas? ¿Pero estás confiado? Él te va a sacar de todo eso. Él te va a librar. Tranquilo, tranquila. Es parte del proceso nada más. Confía, confía y seguí confiando. Mire, yo estoy viviendo en este preciso instante un tiempo de respuesta de Dios. Maravilloso. Y la verdad, le voy a abrir mi corazón. Como que no tenía mucha esperanza. Porque a veces cuando vos tenés que confiar en Dios es una cosa, pero a veces del otro lado hay una voluntad humana. Y a veces cuando vos ves la persona está cerrada, es difícil. Señor, yo confío en vos, pero sé que vos no podés quebrarle la voluntad a nadie. Pero los que confían en Jehová no serán avergonzados, dice la Escritura. Y no importa lo que veas del otro lado, la palabra dice que el que confía en Jehová no va a ser avergonzado. Así que por un tiempo puede ser que estés viendo las cosas cerradas, trabadas, difíciles, pero confía. Porque la llave para que se abra tu bendición, tu milagro, la respuesta que estás esperando es confiar en el Señor. Porque aquellos que confían en Jehová no van a ser avergonzados. ¡Ey! Son promesas de Dios para tu vida. Son promesas de Dios. Y como recién decía Daniel, en Dios no hay sombra de variación. En Dios no cambia. Nosotros puede ser que cambiemos. Eso me gustó de que perdió River. Qué bueno. Digo, perdón. Que no se le vaya la bendición. Pero a veces nosotros, según las situaciones, es nuestro corazón. ¿Sí o no? Es un chiste lo de River. Aunque soy hincha de Boca y si pierde, nada, tranquilo. Pero las situaciones muchas veces condicionan nuestro corazón. Pero ¿sabés que a Dios no lo mueven las situaciones? En Dios hay seguridad. En Dios hay recursos. En Dios hay nuevas oportunidades. En Dios hay caminos que se abren. En Dios no hay nada imposible. Y la situación es si podés creer, si podés confiar. Así que no importa lo cerrado que esté el camino, confía en Él, porque Él es experto en abrir caminos donde no los hay. Abrazate a esa confianza, abrazate a esa esperanza. Él no falla, Él no cambia. Él es Dios y sigue sentado en el trono. ¡Aleluya! ¿Lo cree usted o no lo cree? Él sigue sentado en el trono. Y justamente de eso te quiero hablar. Del lugar de nuestra bendición. Diga conmigo, el lugar de mi bendición.
Quiero que vaya conmigo al Salmo 91, versículo 1. Dice ahí: el que habita, si lo podemos poner ahí atrás, el que habita a la sombra del Altísimo. Vamos con el versículo, ahí está. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Descansará a la sombra del Todopoderoso. La versión que yo tengo, la que hoy quise usar, es: el que habita a la sombra del Altísimo se acoge o se abriga bajo la protección del Todopoderoso. Y dice también: yo le digo al Señor, tú eres mi refugio. Baja un poquito el volumen. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi Dios, confío en ti. Y dice la Escritura en el versículo 3, Dios te salvará. ¿Lo estás escuchando? Dios te salvará. ¿De qué te va a salvar? De los peligros escondidos, de todas las trampas que el diablo te tiene preparadas para hacerte caer. Dios te va a salvar de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas, pues te protegerá con sus alas y bajo ellas hallarás, ¿qué? Grítelo, refugio. No solamente vamos a encontrar en ese lugar el refugio de Dios, sino que también vamos a descubrir su fidelidad. Mire lo que dice: su fidelidad será tu escudo. Míralo al de al lado y decirle: la fidelidad de tu Dios será tu escudo. Vamos, decirle, wow, ¿te imaginas? ¿Te imaginas qué tremendo eso? La fidelidad de Dios es lo que te acababa de decir recién. Dios no avergüenza a los que confían en Él. Dios te va a rodear de su fidelidad. El diablo va a venir a atacarte con todo lo que pueda, pero quiero decirte algo: la fidelidad de Dios será tu escudo. Y aunque el diablo tenga todas las armas apuntándote hacia vos, no van a poder prevalecer, porque no hay arma creada contra ti que pueda prosperar. Esta es una promesa de Dios para los que confían en Él. ¡Aleluya! Su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. No te atemorizará el peligro de la noche, ni las flechas que se lanzan en el día, tampoco la plaga que anda en la oscuridad, ni el destructor que llega a plena luz del día. 1000 caerán a tu izquierda y 1000 a tu derecha, pero a ti no te sucederá nada. ¿Cuántos pueden atrapar esta promesa de Dios y decir: esa palabra es mía? Dígalo, es mía esa palabra. Nada te va a suceder. El diablo te va a atacar con todos los cañones, pero nada te va a suceder. El diablo te amenaza. El diablo te lanza palabras para tratar de apagar tu confianza en Dios. Pero mantenete firme, mantenete constante, confiando en el Señor, porque Dios va a hacer algo que ni siquiera vos estabas calculando ni esperando. La voz de Dios va a tronar desde el cielo a tu favor, y el cielo dará una orden, y cuando Dios habla, las tinieblas tienen que retroceder, se tienen que sujetar, y vas a ver la victoria de Dios sobre tu vida. ¡Aleluya! ¿Lo cree usted o no lo cree? Ahora, existe un lugar, y ese es el lugar de bendición. Es el lugar de tu seguridad. Es el lugar donde vos te llenás de paz. Es el lugar donde el diablo no puede tocarte. En el Salmo 91 lo dice: aquel que... A ver quién lo agarró. Aquel que... El que habita.
Fíjate que no dice aquel que visita. Fíjate que no dice aquel que conoce, sino que dice aquel que habita. Mírale de al lado y decirle: tenemos que habitar en la presencia de Dios. Decirle al del otro lado: no alcanza con una visita, necesitamos habitar. Bueno, ayúdeme un poco, che, cambia esa cara, dale, que Dios te quiere soltar todo su bien, porque cuando aprendes a habitar en la presencia de Dios, nada detiene los cielos abiertos sobre vos. Aleluya. Hay que habitar. No es una visita nada más, es habitar. ¿Qué es? Grítelo. Habitar. Diga conmigo: voy a habitar. ¿Dónde, pastor, es que tengo que habitar? Porque ¿dónde está ese lugar? Es la pregunta. ¿Donde estoy lleno de paz? ¿Donde el diablo no me puede tocar? ¿Donde Dios me va a dar todo su favor? ¿Dónde es ese lugar? No es el edificio. No es el edificio. No es la iglesia física. Nosotros venimos a la iglesia y si bien la presencia de Dios nos visita, nos toca, nosotros tenemos que entender algo. No es el edificio el lugar, sino que es el templo. Diga conmigo: es el templo. ¿Y dónde es el templo? Diga: yo soy el templo. Dios quiere habitar contigo acá. Esto es físico, pero hay un templo espiritual. La Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, y Él quiere habitar con vos acá en tu corazón. ¿Me va siguiendo? Amén. Entonces, ese lugar donde está toda la bendición de Dios es su presencia. Ese lugar, la Biblia lo describe de tal manera, dice: son lugares celestiales. Lugares, diga conmigo: lugares celestiales. Diga conmigo: son lugares en las alturas. Es el trono mismo de Dios. O sea que no es un lugar aquí abajo, es un lugar que está en las alturas. Isaías explica un poquito esto. Y para traer un poquito más de luz, quiero que vaya a Isaías 40, versículo 30 y 31. ¿Lo tiene ahí? Isaías 40, versículo 30 y 31. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Fíjese que no es cuestión de edad, es cuestión de habitar. No es cuestión de edad, es cuestión de confiar. Por eso puede ser que un jovencito que habita en la presencia de Dios puede alcanzar niveles más altos de bendición que una persona mayor. Porque no es cuestión de edad, es cuestión de habitar. ¿Me va siguiendo? Los muchachos se cansan, se fatigan, los jóvenes flaquean y caen. Pero mire que los que esperan a Jehová, los que confían, los que saben habitar, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Dice: pero los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Haga así conmigo. Y no son fuerzas físicas, son fuerzas espirituales que tienen un solo propósito en tu vida. Mira, que vos sientas la presencia de Dios en una alabanza, en una oración, en una adoración, en un momento de la reunión. No es solamente para que disfrutes el momento, tiene un propósito. Y el propósito principal está en que puedas levantar alas como las águilas.
Dios viene a darte fuerzas espirituales. Y lo lindo de la palabra es que nos enseña que aunque no tengas ninguna fuerza, dice Dios que Él le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que si hoy llegaste a este lugar cansado, sin fuerzas, yo te profetizo en el nombre de Jesús que Dios vino a recargarte las fuerzas espirituales. Aunque estabas en low battery, aunque estabas con la batería baja, hoy el Espíritu de Dios te va a recargar con esta energía y esta fuerza espiritual que viene del trono de Dios, porque Él te va a hacer levantar las alas. Estabas como la gallina que parecía que quiere levantar el vuelo y terminabas en el piso siempre, pero hoy Dios te da fuerzas nuevas para que levantes alas, las alas, y te lleve a la presencia de Dios. Ese es tu lugar seguro. Ese es el lugar de tu bendición. Dios quiere llevarte más alto. Más alto. Vieron que las gallinas tienen alas. Pero viste que, no sé si alguna vez viste alguna gallina. ¿Eh? Bueno, eso parece un pato más que una gallina, ¿no? Intenta, y vos la vas a ver que pega contra el y vuelve a caer. Y así estamos a veces. Pero Dios no te dio alas de gallina. Dios te dio alas de águila. Lo vas a ver desde el lugar correcto. El enemigo no te puede vencer, porque te cuento algo, ya fue vencido. Ni la muerte pudo detener al que venció a tu favor. Y Jesús te dio un título, no solamente de hijo, te dio un título para aquí en la tierra. Sos más que vencedor. Vas a comerte como a pan a todos tus enemigos. ¿Cuándo, pastor? Cuando aprendamos a habitar. Cuando aprendamos a estar en la presencia de Dios. Cuando vayamos al lugar de nuestra bendición. Amén. En las alturas hay fuerza y autoridad. Mira lo que decía David. Esto está en 2 Samuel 22, 33 y 34. David decía: Dios es quien me infunde fuerzas. Dios es quien endereza mis caminos. ¿Tenemos caminos torcidos? ¿Tenés caminos torcidos? Dios es el que los endereza. ¿Por qué estás buscando afuera lo que ya está acá adentro? Dios te quiere dar fuerza y quiere enderezar tu camino. David sabía esto. Por eso David decía: aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón, porque yo sé quién es el que endereza mis caminos. El diablo me quiere torcer la bendición de Dios, pero Dios no le va a poder. El diablo no va a poder con Dios, porque Dios es el que endereza mis caminos. Estoy confiado en Él. Mirá, y versículo 34 dice: Dios es quien me aligera los pies. Prepárate a correr en el Espíritu. Prepárate a entrar en una temporada de aceleramiento. Hey, prepárate a ver más allá de lo que estabas esperando ver. Llega un momento, llega un abrir y cerrar de ojos, llega un de repente a tu vida, llega un de repente a tu casa, llega un de repente a tu salud, llega un de repente a tu economía, llega un de repente a tu ministerio, y Dios te dice: soy el que agiliza tus pasos. Me estaba costando avanzar, me estaba costando perseverar, pero no sé qué pasó. Comencé a habitar en la presencia de Dios, comencé a estar en la presencia de Dios. Me dejé de preocupar, me dejé de afanar y le empecé a buscar. Habité con Él y mis pasos se aceleraron. Hay que habitar. De vuelta a decirle de lado: hay que habitar. El secreto
no está en tu capacidad humana. El secreto no está en tus grandes habilidades. Gloria a Dios si las tenés, pero no te confíes de eso, porque hay mucha gente preparada, capacitada, estudiada, formada de tantas maneras, pero no tiene nada que ver con el reino de Dios. Jesús dijo: busca primeramente el reino de Dios y todo te va a ser añadido. Habitar, ponerlo a Dios primero. Dios es quien hace ligero mis pies y me hace correr como un venado. Dios es quien me afirma. A ver el versículo. Me hace correr como un venado. ¿Qué más dice? Dios es quien me afirma en las alturas. Se morfaron esa parte en el versículo. Mi Biblia termina diciendo: Dios es quien me afirma en las alturas. Bueno, después si lo seguís leyendo, tremendo las bendiciones que ahí se desatan, porque dice que Dios adiestra mis manos para la batalla. Él es el que me da fuerza para entesar el arco de bronce. Quiere decir, para poder pelear y tener victoria. Tú me diste el escudo de tu salvación y con tu bondad me engrandeciste. ¿Cuándo viene todo eso? Cuando aprendo a estar en las alturas. La palabra acá que dice venado, o en la otra versión también dice ciervas, y en la versión Reina Valera dice gacela. Son animalitos que tienen una característica muy especial en sus piernas. Sus pezuñas, la agilidad de sus piernas le ayudaban a aquellos animalitos en aquel tiempo donde David tiene mucha experiencia, porque él era un pastor de ovejas, andaba en los desiertos, andaba por los montes, por las montañas. Y estos animalitos tenían la capacidad de poder saltar ágilmente sobre la roca. Cada vez que ellos veían venir alguna fiera del campo, algún peligro, estas ciervas, estos animalitos entraban a saltar entre las rocas. Iban subiendo de roca en roca hasta llegar a la parte más alta. Yo profetizo sobre tu vida y en el nombre de Jesús que Dios te va a ir llevando de la roca a otra roca y a otra roca y a otra roca hasta ponerte en el lugar más alto. ¿Por qué? Porque Cristo es la roca de nuestra salvación. Y si vos te mantenés en la roca, mañana de vuelta a la roca, pasado la roca, y te mantenés en las alturas sobre la roca, el diablo no va a poder derrotarte, sino que vas a ver la victoria en el nombre de Jesús en tu vida. Mantenete en la altura, mantenete firme sobre la roca que es Jesús. Ahora, la fuerza de Dios no está acá abajo. David decía: Él me hace firme en las alturas. Entonces la fuerza de Dios no está acá abajo. La fuerza, la bendición, la paz, la provisión, todo está en las alturas. Amén. Todo está ahí, amado. Todo está ahí. El tema está que a nuestra carne le hace mal las alturas. ¿Alguna vez se subió al lugar muy alto? ¿Alguna vez se subió a algún lugar muy alto? ¿Y qué te pasó? Te agarró vértigo. Como que el cuerpo se empieza como a ponerse mal. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros en lo espiritual. Cada vez que empezás a orar, te pones mal. No te van a orar. Claro, porque tu carne, las alturas, no le gusta. A la carne le gusta estar en la tierra. Pero en la tierra no está la bendición de Dios. La bendición de Dios está en las... ¿Me va entendiendo? Mire lo que dice la Escritura. Quiero que me acompañen. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 4, 5 y 6. Efesios 2, versículo 4, 5 y 6. Dice: pero Dios, ¿quién?
Mire cómo es Dios, una característica de Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué quiere decir que es rico en misericordia? Que tiene el trono abierto y disponible 24 horas, 365 días para vos. Y dice que es rico en misericordia. Quiere decir que aunque te hayas mandado la peor macana, Dios te dice, sos mi hijo y yo te sigo amando. Porque soy rico en misericordia. Soy tardío para la ira, pero grande en amor, grande en misericordia. Por eso la Biblia dice, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro para tu alma. Porque el socorro para tu alma está en las alturas. ¿Sabés qué dice la Escritura? Que nuestra vida está escondida en Cristo. Tu vida, el problema está que estás viviendo la vida de la tierra y no estás yendo a las alturas a traer a la tierra la vida que está escondida en Cristo. La bendición completa para vos la tiene Dios y está en Cristo, está guardada en Él. Por eso tenemos que ir a las alturas. Por eso el propósito de Dios de darte fuerzas es para que vos levantes las alas y te metas en la altura de Dios. ¿Me vas siguiendo o no me vas siguiendo? Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero no queda ahí. No solamente Dios te dio la salvación, no solamente Dios te dio vida a través de Jesús, sino que mira lo que dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo, ¿qué? ¿Qué nos hizo? Sentar ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo. Se lo quiero agrandar más esto. Efesios capítulo 1, versículo 18. No sé si se los pasé, chicos. Efesios 1, 18 en Reina Valera. Voy a leer hasta el 21. Mire lo que dice. Cuando nosotros empezamos a habitar en la presencia de Dios, cuando nosotros trabajamos para llegar a ese lugar, una de las cosas que hace la presencia de Dios es traerte una revelación profunda a tu alma. Por eso vos vas a ver que personas que son drogadictas, personas que son de mala vida, personas que fueron ladrones, que fueron abusadores, que fueron mentirosos, que fueron de todo, de repente se cruzan con Dios en su vida y son transformados. ¿Por qué es eso? Porque viene una revelación de Dios en el corazón del hombre. Y en la medida que vos descubrís a Dios y descubrís lo que Dios hizo por vos, vos querés habitar cada vez más en ese lugar. Querés estar con Dios, no querés salirte de ese lugar. Y eso es lo que nos pasa. Dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y no está hablando de un entendimiento humano, porque las cosas de Dios no se pueden discernir con lo humano, sino que es un entendimiento espiritual. Dios te quita la venda de los ojos que no te dejaba ver y empieza Dios a mostrarte su bendición, lo que Él hizo por vos. Yo quiero profetizarte algo más. Solo es cuestión de tiempo para ver tu bendición. Es cuestión de tiempo, nada más. Y mientras tanto, pastor, ¿qué tengo que hacer? Aprender a habitar. No es la visita nada más. ¿Me vas siguiendo? Alumbrando los ojos de tu entendimiento. ¿Para qué? Para que sepas cuál es la esperanza a que Él te ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia para nosotros los santos. Hay una herencia. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Cuántos creen acá?
según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra. ¿En dónde? ¿Dónde fuimos sentados nosotros? ¿Dónde fue sentado Cristo después que resucitó? ¡Wow! Tremendo eso. O sea que nosotros estamos sentados, como dice la Escritura, juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Cuál es, pastor, el lugar de mi bendición? El lugar de tu bendición son los lugares celestiales junto con Cristo. Claro, lo que pasa es que como es espiritual no le damos el valor. Mira, si a mí me dicen, te doy $1.000.000, pero renuncié a Cristo, yo sabe que automáticamente, ni lo tengo que pensar. Pero vive Jehová que no miento, ni le tengo que pensar. Llévate el $1.000.000 a tu casa, haz lo que vos quieras, disfrutalo, pero yo me mantengo en el lugar de mi mayor bendición. Porque vos me ofreces $1.000.000, pero yo renuncio a eso por mantenerme en el lugar de mi bendición, que es sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y el Señor, si quiere, no me suelta $1.000.000, me suelta 2, me suelta 3, me suelta 4, me suelta lo que Él considere necesario para poder yo cumplir su propósito en esta tierra. Pero a veces valoramos más lo natural. Le damos más importancia a lo natural que a lo espiritual. Y el poder habitar es poder entender que ya está todo hecho para vos. No, que Dios va a hacer algo. No. ¿Sabes lo que decía David? David decía, tus ojos, a Dios le estaba diciendo, tus ojos vieron mi embrión. Fui entretejido en el vientre de mi madre y todos mis días, sin faltar uno solo, fueron contados delante de ti. ¿Sabe qué dice la Escritura? En el Salmo 139, qué lindo ese salmo, léelo en tu casa. Dice que antes de que nosotros abramos nuestra boca, Él ya sabe lo que vamos a decir. ¿Sabes qué dice ese salmo? Dice que Dios conoce de lejos nuestros pensamientos. ¿Me va siguiendo lo que le estoy hablando? Dios ya tiene todo planificado para vos. Algunos me están diciendo, pastor, ¿y cómo salgo de este problema? ¿Y cómo salgo del otro problema? ¿Y cómo hago para esto? ¿Y cómo hago para aquello? Para todos es el mismo consejo. Aprendan a habitar en la presencia de Dios y empiecen a traer a la tierra la bendición que ganó Cristo en la cruz. Aprende a bajar. Yo voy a la presencia. De la presencia Dios me bendice y los conflictos de la tierra están resueltos en Cristo. Él dijo en la cruz, consumado es. Hecho está, la muerte no lo pudo vencer, el infierno no lo pudo detener y Dios lo puso en los lugares altos. Y lo que dice en el 21, pasame el 21 rápido. ¿Dónde lo puso? Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, en la eternidad. El lugar en el que nosotros estamos espiritualmente es un lugar donde todos los conflictos de esta tierra están solucionados. Dios lo puso a Cristo sobre todo principado. ¿Sabe qué son los principados? Son los demonios de mayor rango. Autoridades, señoríos, poderes, sobre todo nombre que se nombra. Enfermedad es el nombre del problema que tenés. Jesús está puesto por encima. Problemas en la familia, problemas de escasez, dificultades económicas es el problema. Cristo está puesto por encima de todo eso. Pero mientras vos estás acá en la tierra, seguís debajo de eso. Pero cuando vos empezás a levantar las alas y empezás a habitar en la presencia de Dios, venís de abajo y te pones arriba, en la misma situación en la que está Cristo, sentado sobre todo poder y sobre toda autoridad. Tu lugar de bendición es un lugar de autoridad en Cristo Jesús.
Por eso cuando vos habitás en la presencia de Dios, le ordenás a la escasez y la escasez tiene que salir. No se puede quedar ahí. Va a poder hacerte frente un poco de tiempo, pero al final va a tener que retroceder porque se tiene que sujetar al nombre en el cual vos estás sujeto, que es sobre todo nombre, y ese nombre es Cristo. ¿Me va siguiendo? ¿La va cazando o no la va cazando? Ahora, cuando vos orás, a tu carne no le gusta. Y ese es el problema. Tenemos que aprender a romper con lo que detiene el que habitemos en la presencia de Dios. Porque ahí en las alturas se rompen todos los yugos. Ahí en las alturas el diablo se debilita. Ahí en las alturas se cumplen todas las promesas de Dios. Vos recibís fuerzas sobrenaturales en las alturas. ¿Me va siguiendo? Y ese camino está abierto. Porque Cristo murió en nuestro lugar para limpiarnos el camino a la presencia de Dios, a las alturas. Cuando Jesús estaba en la cruz, la que fue la cruz fue un intercambio divino. En la cruz Jesús tomó nuestros pecados para darnos su santidad. En la cruz Jesús se hizo maldición, tomó nuestras maldiciones para darnos su bendición. Todo eso lo tenemos en Cristo. ¿Me va siguiendo? En Cristo el pecado pierde peso en tu vida porque ya fue vencido en la cruz. Él sufrió la vergüenza para darnos su honra, para darnos su paz. Y el Padre luego lo resucitó. Tu posición espiritual es arriba, pero muchos viven abajo. ¿Me va siguiendo? Ahora, ¿por qué muchos viven o por qué muchos no viven en las alturas? Porque no es algo automático. No es como la salvación. La salvación es muy automática, muy rápida. La Biblia lo describe de la siguiente manera. Si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, vas a ser salvo. Hay gente que va a ser salva. Hay gente que va a encontrar la salvación. El lugar final va a ser el cielo, porque eso es la salvación. Pero van a vivir toda la vida aquí en la tierra, la vida humana, los años que nos toquen vivir hasta entrar a la presencia de Dios. Hay gente que va a ser salva, pero que va a vivir más con la vida de la tierra que con la vida que el cielo tiene preparada para nosotros vivir en esta tierra. ¿Se entiende lo que le estoy hablando? ¿Por qué, pastor, es esto? Porque no es automático habitar. Porque para habitar yo tengo que tomar una decisión personal. Mi esposa no puede decidir por mí. Yo no puedo decidir por ella. Mis hijos no pueden decidir por mí. Yo no puedo decidir por mis hijos. Vos no podés decidir por mí. Yo no puedo decidir por vos. La decisión de habitar, no de visitar, de habitar en la presencia de Dios, es una decisión personal. Y como toda decisión, muchas veces vamos a tener que pelear contra cosas. ¿Quiere habitar? ¿Quiere habitar? Hay que pelear. Decirle al de lado, para habitar hay que pelear. No, decíselo de en serio, porque esto es clave. Acá está el kit del asunto. Acá está el quiebre de toda situación en tu vida. La decisión por habitar es tuya y de nadie más. ¿Y contra qué voy a pelear? Punto 1, contra la carne. ¿Qué dijo Jesús? Velad y orad. En otras palabras, habiten como hago yo. ¿Vieron cómo lo hago yo? ¿Vieron? Yo me imagino a Jesús diciéndole, ¿vieron que yo estoy siempre habitando en la presencia de mi Dios?
Me van a ver que voy a levantar alas a la mañana temprano. A veces me quedo orando por las noches. Porque yo aprendí a habitar en la presencia de Dios. Pero dice que un día les pidió, vamos a orar un rato juntos. Oren por mí, vamos a la presencia de Dios. Y dice que al rato los vio dormidos. Y dice que Jesús los despertaba y les decía, velen y oren para que no entren en tentación, para que no salgan de la posición espiritual en la que están bendecidos. Velen y oren. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. El problema, esto sería algo así como para que vos te doy una figura como para que entiendas. Esto es como de repente tener un camión blindado. Para poder entrar al camión blindado, primero tenés que romper todo ese blindaje. Salvo que te abran la puerta, ¿no? Pero de repente adentro hay riqueza. Pero afuera está todo blindado. Y eso es muchas veces lo que pasa con nosotros. Cuando queremos orar, sentimos la resistencia en la carne. ¿Cuántos sintieron que no fueron a orar y no tenían ganas? No les salían las palabras. Mira, todos los sinceros, me incluyo. Hay una resistencia, pero tengo que pelear, porque tengo que habitar. Mi desafío es habitar en la presencia de Dios. El apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago, hago lo que no quiero hacer. Y descubro una ley, que el mal está en mi carne. Tenés que saber algo. Cuando vos, porque hay muchas personas que se frustran y se cansan y dejan de pelear. Dicen, no, ¿para qué voy a orar? Si cuando voy a orar no siento nada. Si cuando voy a orar me quedo dormido. Si cuando voy a orar empiezo a bostezar. Si cuando voy a orar mi mente empieza a divagar y se va a cualquier lado. Y lo que menos estoy haciendo es orando. Estoy diciendo capaz que hasta cualquier cosa y me doy cuenta que estaba yéndome a cualquier lado con la mente y con la boca estaba diciendo cualquier cosa. ¿O no pasa? Pasa. Pero tenés que entender algo. Eso no es una mala señal, esa es una buena señal. No te frustres porque no te está saliendo a la primera. Frustrate si dejaste de pelear. Y no te frustres porque si te frustras no vas a avanzar jamás. Nunca la frustración te va a ayudar. Así que sacate la frustración y metete de vuelta en oración. Y si hoy no pudiste orar, mañana lo vas a lograr. Y si mañana no lo lográs, lo vas a lograr pasado. Pero por favor, no dejes de pelear. Porque la primera barrera que vos tenés que quebrar para habitar en la presencia de Dios es tu carne, que no quiere. Jesús lo dijo porque es débil. Pero hay un segundo desafío, la distracción. Y más en esta temporada, en esta época, en donde vos, en mi época, bueno, te tenías que juntar con amigos para distraerte, te tenías que prender la tele para distraerte, te ibas a ver una película del cine para distraerte. Pero hoy en día, el bendito celular. ¿Cuántos terminan distraídos por horas? Dijiste, no, voy a ver un ratito, chusmear un TikTok. Y ya pasaste 200 TikTok. Ya te agarró tendinitis en el dedo. Es gracioso, pero es triste, amados. Porque para poder habitar, yo siempre se los dije, la distracción te quita la unción. Y ese es un problema que hoy tenemos en esta generación. Puede ser el celular, puede ser cualquier otra cosa. Pero tenemos que saber que vamos a pelear contra la carne y vamos a tener que pelear contra las distracciones que el diablo te va a poner para que no vayas y habites en la presencia de Dios. Otro problema es la religiosidad. Porque la religiosidad, ¿qué te dice? Aparentá, aparentá. No pasa nada si hoy no habitaste en la presencia de Dios. Vos aparentás como que está todo bien. Y eso es muy peligroso.
porque también eso despierta la tibieza espiritual. ¿Y qué es la tibieza espiritual? Que no es ni chicha ni limonada. Estás un poquitito acá con Dios y estás un poquitito acá con el diablo. Y eso no te deja habitar en la presencia de Dios. Solamente estás viviendo la vida de esta tierra. Muchos, amados, tenemos el derecho a entrar. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no entramos. Ese es el problema. ¿Me va siguiendo con lo que le estoy enseñando hoy? Entonces, ¿cómo entramos, pastor? ¿Quiere ayudarse a entrar? ¿Quiere ayudarse a entrar? Punto 1, estudie la palabra. Estudie la palabra. Ay, pastor, otra vez con la palabra. Vos tenés que entender el poder que tiene la palabra. ¿Cómo puede ser que no leas la Biblia? Si la Biblia dice que todo lo que hoy vemos fue creado por una palabra que salió de la boca de Dios. Si el mismo Jesús le dijo al mismo diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenés que entender que tu Biblia, si bien la escribieron hombres, salió de la boca de Dios cada palabra. Y cuando vos pasás tiempo delante de la Biblia, vos estás pasando tiempo delante de Dios. Estás habitando. Pero aparte, cuando vos empezás a estudiar la Biblia, cuando vos le das lugar a la Biblia en tu vida y empezás a creerla y empezás a practicarla, la Biblia se te revela. Vos empezás a ver cosas que antes no veías, porque van a ser en tu corazón una revelación de la palabra de Dios. No solamente lo que está escrito, vas a ver el espíritu de esa palabra. Jesús lo dijo: mis palabras, la Biblia, son espíritu y son vida. Se te va a abrir un mundo de revelación. Y cuando vos empezás a tener esa revelación, lo que se te revela es Cristo, lo que se te revela es Dios, lo que se te revela es lo que Él hizo por amor a vos. Y sabés que nace en tu corazón adoración genuina. Cuando vos pases tiempo delante de la Biblia, Dios te la va a revelar, Dios te va a hablar, Dios te va a ministrar, Dios te va a sanar. Y vos vas a empezar a experimentar una adoración genuina a tu Dios. Porque ¿cómo vas a adorar lo que no conoces? La Biblia está puesta por Dios para conocerlo a Él. Ayúdalo a Dios a que se te pueda revelar a vos. Y va a venir adoración. Y vas a empezar a adorarlo a Dios. ¿Y sabes qué es eso? La adoración es la puerta. Diga conmigo: la adoración es el vehículo, es la puerta de entrada a la presencia, a la altura. Porque no es cantar con la boca, es cantar con el corazón. Y cuando vos empezás a adorar de verdad, la presencia de Dios te comienza a inundar. Y cuando vos empezás a disfrutar de ese lugar, vos vas a empezar a experimentar que el cielo está tocando la tierra. Jacob tuvo una experiencia y dice que vio una escalera. Y dice que en esa escalera tocaba un extremo el piso o la tierra y el otro extremo tocaba el cielo. Y dice que ángeles subían y bajaban por ella. ¿Qué es eso, pastor? Es justamente cuando empezás a habitar. Jacob estaba a punto de empezar a tener un tiempo especial con Dios. Y yo profetizo que esta palabra está despertando decisiones. Que esta palabra está despertando y activando decisiones que van a despertar la presencia de Dios sobre tu vida. Y yo profetizo que empieza un nuevo tiempo de comunión con Dios, de entrar y habitar en la presencia de Dios. La vida de Jacob nunca más fue igual. Y él hizo un pacto con Dios. Y Dios, ¿sabe qué? Le cumplió el pacto. Y lo prosperó. Y lo guardó en su camino. Y lo regresó a la casa de su padre en paz, en shalom, en bendición. Y Dios te quiere dar el shalom, que no es solamente paz,
El shalom de Dios está en la habitación celestial, en la presencia de Dios. Está sentado juntamente con Cristo como estamos nosotros. Pero el tema es que no vamos a ese lugar. Pero cuando vamos a ese lugar, de ese lugar desciende el shalom de Dios, que es mucho más que paz. La palabra shalom es paz, salud, prosperidad y bienestar. Todo eso vas a recibir cuando empieces a habitar en la presencia de Dios. Por eso tu vida no va a quedar igual. Es imposible que tu vida quede igual. Cuando vos habitás en la presencia de Dios, vas a tener paz. Pero no solamente vas a tener paz, sino que vas a prosperar. Va a haber bienestar. Y todo lo que estaba alrededor de tu vida para desanimarte va a caer. Porque no se puede contener bajo la presencia de tu Dios. Dios te quiere dar paz. Entonces, cuando la presencia desciende, ese es el lugar de tu protección. Lo que leíamos del Salmo 91: van a caer 1000 a tu izquierda, 10.000 a tu derecha, mas a ti no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estás en el lugar de protección. La presencia, el shalom de Dios descendió porque vos decidiste en tu corazón dejar de lado las distracciones, dejar de lado la pelea de la carne y seguir metiéndole aunque tu carne te diga que no. Y decidiste buscar, y esa decisión por habitar trajo la presencia de Dios a tu vida, trajo la bendición del cielo a tu vida. Y cuando estás en esa bendición, estás bajo protección. Cuando viene esa presencia, te sentás en ese lugar de autoridad y los demonios no te van a poder hacer frente. Una vuelta para que yo pueda entender la posición espiritual en la que estoy, en la que estamos. No estoy yo solo, estamos. Me acuerdo que fui a liberar a un joven. Y cuando me acuerdo que bajamos de nuestro auto, bajé de mi auto con unos hermanos, y me acuerdo que el endemoniado estaba en el medio del terreno de su casa así. Y de repente, así con la cabeza agacha, y de repente hace así. Yo si hago eso me quiebro. No sé cómo hizo ese endemoniado. Pero hizo así, puso las manitos, pero lo vimos, no fui yo solo. Creo que estaba Agustín también, ¿no? ¿Vos te acordás de eso? Hizo así. No iba silbando nomás. Hasta la cabeza se le dio vuelta. Parecía una araña. Pero a full encima. Y me acuerdo que estaba toda la casa prendida a luz. Era como una casa, como una edificación toda lineal. Todas las habitaciones, la luz prendida, y en la casa y en la puerta donde se mete en esa habitación se cortó la luz. Y yo había ido con 2 o 3 grandotes, pero los grandotes tenían un quickie. Ahí hay uno. Anda vos, que sos el diácono, me decían. El equipo que tenía. Claro, porque la manifestación fue tan brutal. Literalmente lo que le digo yo. Era el exorcista. Pero nos paramos en la puerta. Yo tampoco entré, tenía un miedo. Le voy a ser sincero acá. Nunca me había pasado algo tan fuerte. Después sí me pasaron otras cosas, pero esa era la primera experiencia tan fuerte. Así que empezamos a orar, cayó la presencia de Dios, empezamos a hablar en lengua. Y de adentro nos contestaban en lenguas en portugués. Y así espadeamos un rato hasta que de repente siento. Y le digo a los muchachos, vamos ahora porque cayó. Y cuando abro la puerta y hago así, estaba todo oscuro, se volvió la luz. Él no me va a dejar mentir, estaba conmigo. Claudia, ¿vos también estabas? Claudia estaba intercediendo en el auto. No, estaba ahí la guerrera. Y el endemoniado estaba todo con espuma, una cosa horrible, asquerosa. Pero la presencia de Dios lo liberó.
Cuando lo liberamos y hablamos con Él, Él nos explica. Escuchen lo que le voy a decir, esto es literal. Cuando hablamos con Él, Él nos explica que cuando nosotros llegamos, Él estaba así. Él dice, yo estaba consciente de absolutamente todo, pero no podía manipular mi cuerpo. Había una fuerza en mí que lo movía, pero yo estaba viendo. Pero yo no veía por mis ojos físicos, yo veía por un tercer ojo acá. Y cuando ustedes llegaron, dice, yo si bien los vi llegar, pero cuando se bajaron del auto, no se bajaron solos, se bajaron como con unos gigantes musculosos. Y cuando el demonio que estaba en mí vio eso, y ahí entendí, por eso el tipo se largó para atrás, dijo, patitas, ¿pa' qué te tengo? Y empezó. Porque tenés que entender algo, solos no tenemos absolutamente nada, pero cuando habitamos en la presencia de Dios, lo tenemos absolutamente todo. Por eso Jesús dice, separados de mí, nada pueden hacer, pero si permanecemos en Él, todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Habitar en su presencia, permanecer en ese lugar. ¡Aleluya! El diablo no te puede tocar. No es un lugar de paso, es tu casa. La presencia de Dios es tu casa. Y termino con esto. ¿Cuál es la diferencia entre visitar y habitar? Porque muchos experimentan la presencia de Dios, pero no la habitan diariamente. Es distinto. Ay, fui al culto, qué lindo estuvo el culto. Hoy sí el pastor se ve que era un poquito más, estuvo buenísimo, che. ¿Y por qué no era vos un poquito más? Hay que habitar, no es una visita solamente. Y cuando se deja de habitar, lo que va a venir sobre tu vida es religión. Y la religión te deja expuesto. Es como que tengas la ventana de tu casa abierta, la puerta de tu casa abierta. Quedas expuesto porque solamente sos una persona religiosa, una persona de apariencia nada más, que no habita, hace visitas de vez en cuando. Pero en la presencia de Dios es donde se rompe el pecado, donde se vence la escasez, donde se quiebra todas las opresiones y donde se cumple el Salmo 91 en su totalidad. Tráeme esa silla, por favor. La Biblia dice que fuimos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. La Biblia dice, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Esa es la verdad espiritual que tenemos que tomar. Esa es la verdad de Dios para nuestra vida. Es hora de que la creamos. Todos tus conflictos están solucionados sentado en esta silla de autoridad. Porque Cristo pagó por todo eso. ¿Me va entendiendo? El tema está en que no habitamos, solamente hacemos visitas. Ay, el domingo me siento un ratito en el culto, siento un poquito la presencia de Dios, adoro un poquito con los hermanos, qué lindo que estuvo. Pero después el lunes te levantás de la silla, no habitas. La silla está siempre disponible para el que se quiera sentar. Cristo siempre está disponible para recibirte en su presencia, en las alturas. Ese es el lugar. El tema es que nosotros no hemos aprendido a habitar todavía. Pero yo profetizo sobre tu vida que vas a vencer tu carne, que vas a vencer las distracciones, que hoy Dios te está sacando falta de entendimiento y te lo está poniendo para que empieces a habitar en su presencia y entiendas que el lugar de tu bendición está allí, no está acá en la tierra. ¿Lo cree usted o no lo cree? Quiero que se ponga de pie.
hay algunas preguntas que quiero que te hagas. Cerrá tus ojos, por favor. No te distraigas, ya termina la reunión. Quiero que vos puedas estar mientras solo los instrumentos. Quiero hacerte algunas preguntas para ayudarte a reflexionar frente a esta palabra. Dios nos quiere ayudar, pero nosotros también lo tenemos que ayudar a Dios. Su bendición es en las alturas, no es aquí en la tierra. ¿Hasta cuándo vas a luchar con ese problema económico? ¿Hasta cuándo vas a vivir en escasez? ¿Hasta cuándo te vas a acostumbrar a vivir con el maná? No es problema del trabajo que se te cerraron las puertas. Olvídate de eso. No es porque aquel tiene mejores oportunidades que yo. Olvídate de eso. Es que algunos aprendieron a habitar y otros no. El apóstol Pablo, el apóstol Santiago lo explicó de esta manera. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En lugar de para hacer prosperar el alma, es habitar en las alturas. Y cuando vos habitás en las alturas, prospera tu alma, porque en ese lugar de las alturas tu alma fue creada, fue diseñada. Pero cuando prospera tu alma, vos empezás a prosperar en todas las cosas. Vas a prosperar. Dios no te trajo acá para mostrarte tu error. Dios te trajo acá para mostrarte cuál es el camino de tu bendición. Ese es el camino de tu bendición. Habita en la presencia de Dios. Hacé prosperar tu alma y todo va a prosperar a tu alrededor. Ay, yo veo tus hijos bendecidos. Ay, yo veo tu matrimonio bendecido. Yo veo tu descendencia bendecida. Yo veo tu economía bendecida. Vamos a habitar en su presencia. En su presencia están las riquezas de su gloria. Es en su presencia. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿estoy viviendo abajo o estoy viviendo arriba? ¿Visito la presencia o la habito? ¿Cuántos días paso sin experimentar esa gloria? Dios no quiere que vayas a ese lugar solo cuando te morís por algún problema que tenés. Dios quiere que entres todos los días, porque si entras todos los días, vos vas a descubrir cómo tus días empiezan a ser transformados por Él. Vamos a adorar, vamos a adorar. Levante su mano y deje que la presencia ahora venga sobre usted. ¿No estuviste habitando? Tranquilo, tranquila. El camino está abierto. El camino está